San Juan, capítulo 18, versículo 37. Dice la palabra del Señor. Y dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú el rey? Respondiendo Jesús: tú dices que yo soy el rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Que sea el Señor bendiciéndonos a través de su palabra. ¿Qué ves cuando miras al Señor? ¿En qué piensas? Es fácil mirar al Señor como el sanador, como el pastor. Es fácil mirar al Señor como el mediador, como el intercesor, como el sacerdote, como el salvador, como el que justifica, como el que santifica. Es fácil mirar al Señor de esa forma. Pero ¿qué tal cuando miramos al Señor como el Rey? ¿Qué pensamos? Esta noche quiero hablarles de Jesucristo es el Rey. Él es el Rey. ¿Cuántos lo creen? Él es el Rey. Y es fácil recibir al Señor como el pastor, como el sanador. Pero cuando hablamos de Él como el Rey, ya las cosas se van a otro nivel. Ya estamos hablando de alguien que gobierna, de alguien que tiene poder, que tiene autoridad. Y la Biblia declara que Él es el Rey. Y hay una de las cosas que nosotros nos alegramos y el mundo mucho más se alegra, y es saber que el Rey nació. Y es fácil nosotros dirigirnos a Belén. Yo creo ya estamos llegando a diciembre y ya la gente, desde ya algunos comienzan a amar sus pesebres y comienzan a mirar cómo hacer su fiesta para celebrar que nació el Rey. Y de esa manera es fácil mirar al Rey. Pero para nosotros poder entender qué significa Jesús como Rey, es más fácil para nosotros que acercarnos a Belén, ir cerca al Calvario. No vamos a poder entender esta verdad si no lo hacemos cerca de su cruz, si no estamos al pie de su cruz. Pilato le dijo: luego, ¿eres tú rey? Cuando él te está diciendo esto, no está hablando porque reconocía, porque él miraba a aquel que estaba allí delante de él, maltratado, afligido, porque reconocía que él era el Rey. Estamos viendo que cuando él mira al Señor Jesús, él no lo mira siquiera como el Señor, él lo mira solamente como un judío más. Pilato detestaba a los judíos, él los despreciaba. Y cuando él mira a Jesús allí, él ve a otro judío más. Pero este que estaba allí había salido, lo habían traído de Getsemaní. Estaba angustiado, estaba afligido, estaba triste, estaba cansado. Los sacerdotes lo llevaron, lo presentaron a Herodes, luego a Pilato. No había podido descansar un momento. Usted se puede imaginar la condición, el estado físico externo del Señor. Eso era tremendo. Por eso le digo, ¿qué pensamos cuando miramos al Señor? Pilato dice: ¿eres tú el Rey? En una forma burlona. Él estaba burlándose de aquel. ¿Qué les parecería que nosotros saliéramos por la calle y nos encontráramos una persona que venga en condición de indigencia y le digamos: ¿eres tú el Rey? Él lo miró desde esa manera. ¿Eres tú el Rey? Le estaba preguntando:
¿Eres tú el rey? En una forma de burla. Y hay gente que cuando mira a Jesús no ve al Señor en su gloria, sino que ve a alguien, solamente a una persona normal. Él vio a Jesús. Un Jesús maltratado. Débil. Él mira a alguien que tenía, por decirlo en una forma, un capricho de realeza. Él está viendo al Señor, pero no está viendo al Rey. Él está viendo a Jesús, hombre, pero no está viendo al Rey glorioso. Él veía un hombre con pretensiones reales. ¿Cómo ves cuando miras a Jesús? ¿Qué ves? ¿Sabe qué? La Biblia dice, mas lo veremos sin atractivo alguno para que le deseemos, despreciado y desechado. Aún hasta el día de hoy, muchos cuando miran a Jesús lo siguen viendo de la misma manera. Cuando miran su evangelio, el evangelio puro, no el nominal, porque el evangelio nominal es un evangelio que tiene un Dios inventado y ese es bien recibido. Porque da un Dios de la imaginación y a la gente le gusta y ese es aceptado y todos lo quieren abrazar. Pero cuando ven el evangelio puro de Jesucristo es rechazado, despreciado, porque no tienen ningún parecer, no tienen ningún atractivo. Pilato estaba mirando al Señor, no veía en él nada especial. Solo miraba a un hombre que era seguido por otros hombres que quizás decían son un montón de fanáticos. Aún las multitudes, la Biblia dice que grandes multitudes seguían al Señor. Pero en los momentos de su aflicción, ¿dónde estaban sus amigos? Uno de ellos lo había traicionado. Despreciado, desechado. Era lo que veían. No había nada más que ellos pudieran contemplar en él. Muchas multitudes reconocían a él como el maestro, como aquel que enseñaba misterios, pero su visión no les daba para contemplar mucho más allá. Era solamente eso para muchos el Señor. Y sigue siendo para muchos hoy el Señor desechado y despreciado. No ven ningún atractivo y no ven ningún atractivo en el evangelio de su gracia. El Señor Jesús dijo: tú dices que yo soy rey. En San Juan, en el capítulo 6, dice que unas multitudes querían tomarlo y llevarlo y colocarlo por rey a la fuerza. Querían que él fuera rey sobre ellos. Mire, cuando el Señor estuvo en parte de su ministerio terrenal, habló poco de sí mismo como rey. Y cuando lo hacía, hablaba en parábolas que luego tenía que explicarle a sus discípulos, que tenía que explicarles a ellos. Nunca abiertamente decía: yo soy el rey, aunque él es el rey, pero siempre estuvo allí. Podríamos decir pasando como desapercibido, y un montón de fanáticos querían que él fuera el rey sin saber lo que eso se implicaba para ellos. Él
habló poco de sí, pero cuando llegó el momento justo, el momento propicio y adecuado, Él está diciendo, tú dices que yo soy el rey. Él está afirmando, está confirmando esa verdad. Él está diciendo que Él es el rey. Y además de eso, dice y muestra su propósito, las razones por las que Él es rey. El Señor afirma que su reino es el principal propósito de su vida. Y eso es tremendo. Porque el rey está diciendo que el principal propósito de su vida es ser rey. ¿Pero para qué? Y mire que es tan grande ese propósito que él dice, para eso he nacido. El principal propósito de su vida era ser rey y por eso él nació. Celebrar el nacimiento de Cristo, hermano, para nosotros debe darnos alegría. Festejar que Cristo nació. Pero eso realmente va a cobrar un sentido cuando nosotros nos acercamos a su cruz. Él dice, para eso he nacido. ¿Por qué era necesario que el Señor Jesús naciera? Y era necesario que naciera de una virgen, ¿verdad? Nació de María. ¿Cómo vería usted que alguien, digamos de un linaje diferente, fuera rey? O alguien angelical fuera rey sobre los humanos. Sería como algo inapropiado, ¿verdad? O como nosotros tener un presidente extranjero sería como algo muy, muy raro. ¿Cierto? No viene a gobernar Colombia por allá un tipo de África. O sea, sería como algo inapropiado. Se supone que los que deben gobernar a Colombia deben ser colombianos. Tenía que ser un rey. Y el Señor tenía que nacer. Y nació como hombre, ¿verdad? Para ser rey de los hombres. Para poder ejercer su gobierno, su dominio sobre los hombres. Tenía que nacer. No podía venir en forma angelical. ¿Qué tal pasara si en este momento comenzara a llover y allá afuera hubieran unos gorriones y de pronto ellos ya ven que hay una tormenta y no pueden refugiarse, pero uno está acá mirándolos y uno como que se le sale el corazón viendo esos pajaritos allá mojarse y uno los ve desprotegidos y allí en esa forma y uno quiere hacer algo por ellos, pero uno dice, si yo salgo afuera, cuando ellos me vean a mí en mi apariencia, van a huir de miedo. No me podrán recibir porque yo soy diferente a ellos. Cuando ellos me miran, van a mirar peligro. Pero ¿qué pasaría si yo tuviera la oportunidad o la forma de convertirme como uno de ellos? Me acercara a ellos, habría más posibilidad de que ellos me sigan a que yo me aparezca como yo soy. Claro que la Biblia nos da una razón muy tremenda y es que dice por cuanto el primer hombre pecó, Adán, el segundo hombre, ¿verdad? Que es Cristo, vino en forma, ¿verdad? De hombre, pero no pecó. Donde el primero fue vencido, el segundo salió vencedor. Porque era la única forma de que hubiera remisión. No podía ser un ángel, no podía venir aún en su... Hermano, imagínense que el Señor se nos apareciera en su forma. Uno diría, ¿qué pasó aquí?
que el Señor hubiera venido a reinar de esa manera. No sería posible. Era necesario que naciera para poder establecer su reino, su gobierno en los hombres. Un rey de una naturaleza diferente sería inapropiado. Aunque el Señor Jesús es el Rey eterno, desde siempre hasta siempre va a ser el Rey, ¿verdad? Pero era necesario para establecer su reino en esta tierra que naciera. Él es el Rey de todo. Y además de esto, el Señor nació para salvar a su pueblo. Así la Biblia lo declara. Y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo ¿de qué? De su pecado. Entonces había un propósito, había una razón y había una naturaleza por lo cual era necesario que el Señor naciera. Por otra parte, un rey no puede reinar si no tiene sobre quién reinar. ¿Sobre quién iba a reinar un rey solo? Necesita súbditos, ¿verdad? Necesita gente allí. Y cuando el Señor vino, nació, ¿qué comenzó a hacer el Señor? ¿Por qué va donde Pedro? ¿Por qué va donde aquellos que estaban pescando? ¿Por qué el Señor va por las aldeas, por las veredas, por las calles, por todos lados predicando? Porque era necesario reclutar gente para su reino. Gente para Él reinar sobre ellos. Pero no un reinado como cualquier reino de esta tierra. Cuando hablamos del Rey de Reyes, cuando hablamos del Señor Jesucristo, vamos a hablar del Rey, cual nunca jamás verá la tierra, un Rey con tan gloria que ningún linaje de esta tierra jamás y nunca podrá producir un Rey que sea eterno, glorioso y perfecto y para siempre, como nuestro Señor y Salvador, el Rey Jesucristo. Nunca jamás alguien podrá decir que tomará su lugar. No hay nadie que pueda superar a ese Rey. No tiene reemplazo. Él es eterno. Es un Rey que no tiene con qué compararse. Y Él dijo: mi reino es un reino de verdad. Para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Nació para ser rey y vivió para reclutar súbditos para su reino, para llamar a gente a su reino. Y de ellos nosotros, usted y yo, hemos sido llamados a ser partícipes de su reino. Y el reino del Señor es un reino de paz, de amor, de gozo. Es un reino sempiterno. Para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Hermanos, la verdad no ejerce nunca tal poder como cuando se encarna la verdad. O sea, una verdad hablada puede ser derrotada, pero una verdad actuada en la vida de un hombre puede ser omnipotente por medio del poder del Espíritu Santo. El Señor Jesús, cuando vino, habló verdad, reveló misterios que solamente
Eran conocidos desde la eternidad con el Padre. No podía nadie más hablar esos misterios si no estaba Él cerca de Dios, y Él salió de Dios, hablando los misterios del reino, hablando su verdad. Y la Biblia dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Pero ese Verbo se hizo carne. O sea, no solamente nos reveló una verdad, sino que esa verdad caminó, fue vista. Esa verdad caminó en medio de su pueblo. El Señor Jesús vino para ser visto por los ojos, ser contemplado, ser tocado, ser palpado con las manos, para que nosotros pudiéramos ver en Él un ejemplo, un modelo a seguir. Tanto así que aún sus enemigos tenían permiso de verlo, de mirarlo. Porque la gloria del Señor, porque su vida manifestó a cada momento, a cada instante, su grandeza. El Rey siempre se manifestó en pureza, en rectitud. Una verdad encarnada. Por eso Él dice: mi reino será reino de verdad. Esa verdad siempre estuvo allí. Él fue la verdad. Él es la verdad. Y esa verdad debe ser proclamada en aquellos que hacen parte de su reino. Cristo nació para ser rey, para gobernar por medio de la verdad las almas de un pueblo que es por gracia conducidos a amar las verdades de Dios. Amén. Cristo nació para ser rey y para gobernar por medio de la verdad las almas de un pueblo que es por gracia y conducido a amar las verdades de Dios. Nosotros debemos amar las verdades de Dios. Para esto el Señor ha venido al mundo, ha dado testimonio de su verdad. Y aquí hay algo tremendo, y dice que todo aquel que es de la verdad, ¿qué hace? Oye su voz. ¿Para cuánto Jesús es su rey? Los que son de la verdad oyen su voz. Una cosa es decir que Jesús es mi rey, y otra cosa es hacerlo a Él el rey de nuestras vidas. Una persona que dice que Jesús es su rey, pero no le obedece, solamente es un hipócrita. Porque si Jesús es el rey, Él demanda mi obediencia. Y si yo creo que Él es mi rey, yo voy a dar obediencia a aquel que es mi rey. ¿Qué ves cuando tú miras a Jesús? ¿Ves al rey? ¿O solamente al que sana, al que pastorea, al que intercede? ¿O ves a todos ellos? ¿Ves a Jesús como el rey? Hay algo que a mí me impresiona. La Biblia nos declara en San Lucas, en el capítulo 23, de uno de los ladrones que estaba allí, de los malhechores que estaba crucificado, y le dice, mira, reprendiendo al otro que injuriaba al Señor, él le dice: nosotros a la verdad estamos aquí porque merecemos lo que nos está pasando, porque estamos recibiendo el castigo por nuestras acciones, por nuestros hechos, pero este hombre nada ha hecho. Él sabía que el que estaba allí no merecía estar allí, pero él vio algo que los otros no vieron. Él vio a él, vio a Jesús como el rey, y por eso dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él pudo contemplar al rey, y cuando él mira al rey, su vida es transformada, su vida es cambiada. Nosotros no podemos ser transformados sin que esa verdad se encarne en nosotros, sin que esa verdad sea parte de nuestras vidas.
No podemos decir que Jesús es nuestro rey cuando queremos hacer lo que nosotros queramos. Leyendo el libro de Isaías, miraba los primeros capítulos, encuentro ahí un profeta profetizando, llamando al pueblo al arrepentimiento, un hombre de Dios hablando palabras de Dios y haciendo un llamado tremendo al pueblo. Pero en el capítulo 6 veo algo que marca tremendamente la vida del profeta. ¿Sabe? Nosotros hemos podido llegar al Señor. He podido encontrarnos con muchas de sus verdades. Y esas verdades han producido en nosotros, por medio de la gracia del Señor, una convicción, ¿verdad? Y podemos llegar, pero quizás no tener esa noción de Cristo como el Rey que debe gobernar no solo un aspecto de nuestra vida, sino todos. Y por eso a la hora de nosotros mirar a Jesús como Rey, nos quedamos cortos en esa visión. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, y cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy hombre muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey. ¿A quiénes han visto? Al Rey Jehová de los ejércitos. Cuando Isaías está allí, lo veo profetizando. Puedo decir que Isaías era un hombre de Dios, pero que no había podido contemplar al Rey de los reyes de la manera que ese día lo contempló. Quizás era un día normal para él, pero en ese día Dios había determinado hacer algo especial en la vida del profeta. Y ese día se encontró Isaías, y yo puedo decir que tuvo una visión de la preencarnación de Cristo y pudo contemplar al Rey de Gloria. No solamente ese día Isaías pudo ver al Rey, sino que ese día pudo contemplar la santidad de ese Dios a quien nosotros servimos y predicamos. Se encontró con la santidad de Dios. Y hay una de las cosas, hermanos, que cuando nosotros nos encontramos con el Rey Jesús, una de las cosas que van a salir a flote es nuestra incapacidad como humanos y nuestra condición y la necesidad que tenemos de Él. Él dice: ay de mí, que soy hombre inmundo de labios y que habita en pueblo que tiene labios inmundos, pero mis ojos han visto al Rey. Eso es tremendo. Él pudo ver al Rey. ¿Cuántos han visto al Rey? Ojalá pudiéramos verlo cada día. Él está allí. Pero hay algo tremendo. Allá habían, esa es la única parte de la Biblia donde habla de estos seres. Los serafines, da una descripción de ellos, ¿verdad? Con 6 alas. Se dice que estos seres son seres que cuidan, que velan por la santidad de Dios. Isaías está allí viéndolo, pero dice que los quiciales del templo se estremecían a la voz del que clamaba. La Biblia dice: bienaventurado aquellos que tiemblan delante de su palabra. Y Dios muchas veces puede estarnos hablando y nosotros somos insensibles a su voz. De hecho, no hay ni un respeto, ninguna reverencia a su palabra. Y a veces lo que menos nos importa dentro del evangelio es su palabra. La gente le pregunta a uno: bueno, ¿qué quieres tú ser cuando seas grande en el evangelio? Muchos quieren ser salmistas, cantantes, adoradores, pero no hay quienes quieran ser maestros. Aunque bueno, eso es una de las gracias que el Señor da, ¿verdad? Pero no hay esa necesidad en el corazón de las personas. Hay gente que dice: no, es que yo espero sentir. No, esto ya hace parte de nuestras responsabilidades. No es que yo necesite sentirle la Biblia para leerlo, es que yo debo hacerlo. Cada vez que yo abro la palabra del Señor, es Dios mismo que me está hablando. Es el único Dios que se revela a sí mismo.
en el idioma del hombre, de modo que el hombre le pueda entender. La palabra de Dios se puede entender. Y se ha permitido que se traduzca en todos los idiomas. No es que yo soy africano, bueno, ya está en Swahili. No es que yo soy de La Guajira y hablo guayú, también ya está. La palabra de Dios fue abierta para todo. El testimonio de Dios fue abierto para todo. Porque la Biblia dice que Dios dejó andar a los hombres por su camino, pero Él nunca jamás se dejará sin testimonio. Porque sus testimonios son fieles y son verdaderos, que hacen sencillo, que hacen sabio al sencillo, que transforman el alma y el corazón, ¿verdad? E Isaías está allí contemplando al rey. Isaías está allí viendo al rey de gloria. Isaías está allí postrado, reconociendo su condición. Y cuando él dice, ay de mí que soy hombre muerto, porque realmente eso es lo que revela la santidad de Dios. Que somos personas que merecen el infierno por nuestros pecados, por nuestra condición pecaminosa. Eso revela la santidad del Señor. Y es por eso que muchos no quieren a Jesús. Y Él es despreciado y desechado. Porque Él demanda que los que se acerquen a Él sean santos, así como Él es santo. E Isaías dice, ay de mí que soy hombre muerto. Pero ahí viene la gracia salvadora. ¿Qué hace su gracia? Y dice que uno de esos serafines voló, tomando un carbón encendido del altar, lo toma con una tenaza y ¿por dónde lo coloca? En los labios del profeta. ¿Qué dijo el que tenía inmundo? Lo purifica, ¿verdad? Y le dice, he aquí, ¿qué es? Que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y es limpio tu pecado. Eso es lo que hace el Señor. Cuando tú y yo venimos a Él, entonces Él nos limpia, nos restaura, nos sana. Amén. Nos transforma, nos cambia. Pero ¿qué vemos cuando vemos a Jesús? ¿Es Jesús tu rey? ¿Es Jesús el rey de gloria? Él es el rey. Hermanos, si no podemos contemplar a Jesús como el rey de nuestras vidas, como el supremo monarca, entonces algo está mal en nosotros. No podemos decir que somos cristianos sin que Él nos gobierne. No podemos decir que somos sus hijos sin que haya la honra debida. ¿Cuántos aman al Señor Jesús? El Señor Jesús también dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces hay una de las cosas, si yo creo que el Señor Jesús es mi rey, yo voy a ser obediente a Él. Si yo le amo, le voy a ser obediente. Pero si Jesús para mí no es ni mi rey y no lo amo, entonces voy a hacer lo que yo quiera. Y tú puedes creer en una seguridad. Puedes tener seguridad de la salvación y de todas estas cosas, pero si nunca jamás en tu vida te ha interesado dar la obediencia a Dios, entonces es una falsa seguridad. Porque la seguridad que nosotros tenemos en Cristo es basado en nuestra cercanía a Él y solo es posible a través de la obediencia. Porque una cosa que haga o que rechace más categóricamente o directo a la cara a Dios es que nosotros seamos desobedientes a Él. Es algo que podemos decir que estamos rechazando categóricamente a Jesús.
Cuando yo quiero hacer lo que a mí me place, yo le estoy diciendo, hey, no te necesito. Pero cuando yo digo, tú eres mi rey, entonces voy a estar dispuesto, como dijo Isaías, he aquí, envíame a mí. El Señor pregunta, ¿a quién enviaremos y quién irá por nosotros? Y él enseguida salta, va a estar dispuesto para lo que el Señor quiera. Señor, ¿qué hay que hacer? ¿Dónde hay que ir? Aquí estoy yo. Mi vida está dispuesta para tu servicio. Mi vida está dispuesta para hacer lo que tú quieras. Pero cuando yo pienso que yo soy el que puedo dirigir y yo puedo organizar mi vida de tal manera que no me importa lo que Dios piense, entonces estoy diciendo que Él no es mi rey. Porque si Él es mi rey, entonces antes de cualquier cosa que yo quiera hacer, yo voy a llegar delante de mi rey y le voy a decir, rey, ¿qué quieres que yo haga? Quiero hacer esto, ¿será que puedo? Señor, guíame, dirígeme. Es por eso que tenemos uno de los medios de gracia más hermosos y poderosos, que es la oración. Pero a veces el cristianismo puro puede ser una fe sin oración. Me impresiona saber que los musulmanes oran 5 veces al día y ellos oran a Alá creyendo que Él los escucha, pero que está muy ocupado en sus propios asuntos como para prestarle atención a ellos, y lo hacen fielmente. Un musulmán arraigado en su creencia va a orar siempre. Lo va a hacer. No, que usted no puede trabajar. No importa, no trabajo, pero yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Una de las cosas que ellos van a hacer eso, y por eso mueren. No, que aquí no importa, si no lo puedo hacer, entonces no. El único que a veces negocian las cosas somos nosotros, porque no nos interesa lo que el rey piensa. Y el Señor dice, no vas a hacer eso, y nosotros decimos, sí lo hacemos. ¿Dónde está Él en nuestra vida como rey? Los budistas oran por si quizás alguno de sus dioses le presten atención. Hermano, y nosotros tenemos un Dios que no solamente nos oye, sino que además nos responde. Y ese medio de gracia lo abandonamos porque no queremos alinearnos con su voluntad. Y luego, ¿cómo queremos ser obedientes a Dios si no conocemos lo que Él quiere de nosotros? Si Él es mi rey, yo debo querer en mi vida lo que Él quiere. Si Él es mi rey, yo debo estar dispuesto a hacer lo que Él quiera que yo haga. Si Él es mi rey, yo debo estar dispuesto a ir a donde Él quiere que yo vaya. Si Él es mi rey, yo voy a hacer lo que el rey quiera. Porque ahora yo debo considerar que no soy de mí mismo. Que ahora yo tengo un dueño, que le pertenezco a Él, y que nada de lo que yo tengo puedo decir que es mío, sino que es de Él y que debe estar dispuesto para Él. Si Él es mi rey, hace un tiempo pasaban documentales y habían una de esas personas que trabajaban allá limpiando los baños de la reina de Inglaterra, y ellos decían, no, eso es un honor. Claro, aunque no parezca, y uno dice, limpiar baño es un honor. Claro, para ella la reina era importante, y a ella no le interesaba que, hermano, acá sea el rey que sea, créame que eso no va a estar nada agradable. Es un honor, pero créame que eso, usted llega a ese baño, puede ser muy la reina, pero en ese momento que uno mira ya, usted no va a encontrar nada real ahí, que sea de esplendor glorioso, que uno dice, aleluya. No. Pero ella lavar los baños, ¡qué honor! Y el Señor nos ha dado un honor mucho más grande. Comenzando uno, y es que somos proclamadores de su gloria. Y hay una forma gloriosa de poder dar testimonio de su gloria, y es manifestarlo sin palabras, siendo ejemplo para los demás. Ese es el mejor mensaje que nosotros podemos dar. El testimonio. Que cuando la gente mire, vea gente que han estado con Jesús. A mí me encanta los Hechos de los Apóstoles. Dice, cuando vieron a Pedro y a Juan que estaban predicando, enseguida dijeron unos, ¿cómo es posible que esa gente iletrada del común, analfabetas, iba a decir analfabestia, siempre se me pasa, pero bueno, analfabetas, hablen de esa manera?
Pero lo que me impresiona es que ellos dicen, reconociendo así que ellos habían estado con Jesús, porque cuando yo estoy con Jesús la gente lo sabe, lo van a ver, lo van a notar, porque van a ver el destello de la gloria del Rey en nosotros. Porque el reinado de Cristo es visible. Aunque sea un reinado espiritual, se ve en sus hijos. Se ve en sus súbditos. Esclavos por amor. ¿Cuántos lo son? Dígalo sin miedo. No se preocupe. Esclavos por amor al Señor Jesús. Él es nuestro Rey. Él es nuestro Rey. Y lo tremendo que ese Rey entronizado, la primera orden que da es: id y predicad el Evangelio. ¿Ah? ¿Por dónde? Imagínense que es tan importante para nuestro Rey que su reino se establezca cada día en el corazón de las personas, que la primera orden fue que nosotros vayamos a predicar su palabra, que vayamos a dar testimonio de Él, del Rey de gloria que está sentado, que además intercede por nosotros, de ese Rey. Usted no se va a presentar a usted mismo, usted va a presentar a alguien más grande. La causa que llevamos sobre nuestros hombros es más grande que nuestra vida, por lo cual estoy seguro que es glorioso, importante y aún necesario si es dar nuestra propia vida por esa causa. Nuestra causa propia no vale nada, la de Él sí. Y es un honor cargarla, la causa del Rey. Pero a veces no estamos dispuestos un poquito por esa causa. Porque Jesús puede ser el Rey distante de nuestra vida. No porque Él lo quiera hacer, sino porque a veces Él es el Rey, pero no lo consideramos como tal. Queremos que las cosas sean diferentes. Él debe reinar. Nosotros somos torpes. Nosotros somos incapaces de muchas cosas. Y mucho más en cuanto se refiere a Él y a su causa, su gobierno, a su reinado. Somos muy incapaces. Es por eso que Él necesita ser quien guíe y dirija nuestra vida. Es el único camino seguro. Es la única forma. Queremos proclamar y ser gente que lleve una verdad. Debemos convertirnos en esa verdad. Y la única forma de que esa verdad sea una realidad en nosotros es dejando que el Rey de esa verdad sea el que esté allí siempre presente en nosotros. ¿Cuántos estarían dispuestos en esta noche a poder decir: Señor, tú eres el Rey y quiero dejarlo todo en tus manos? Abandonarse completamente en las manos de Dios. A decir: Señor, no importa lo que mis sueños, no importa mis anhelos, me importas tú. Me importa tu causa. Me importa lo que tú piensas. ¿Sabe? Muchas veces cuando clamamos a Dios, oramos por todos, muchas menos por pedirle a Él que se haga su voluntad. Fíjese que en la oración que el Señor enseña a sus discípulos, una de las cosas esenciales fue esa: Padre nuestro que estás ¿dónde? Santificado sea tu nombre, venga tu reino hacia nosotros. Y hágase tu voluntad ¿dónde? Cielo, así también en la tierra. Que se haga su voluntad en nuestras vidas. Y eso es a veces lo que menos pedimos. Señor, necesito esto, me falta esto, y esto por aquí, y esto por allá, y por aquí, que por allá, y su reino, su gobierno, y nada. Y ahí miramos qué tanto es Él, qué tanto significa Él como Rey para nosotros.
cuán importante es ese rey para nosotros, que ni siquiera en la oración recordamos que Él es el que debe gobernar. ¿Qué tal si le oramos al Señor en esta noche y le decimos: Señor, sé tú quien me guíe? ¿Cuántos están dispuestos a abandonarse? Yo quiero invitar a estar sobre sus pies un momento, por favor.